La verdad, desde una muy temprana edad mi pasión siempre estuvo relacionada con la escritura y la lectura. Tuve la suerte de que desde que estaba muy pequeñita mis padres me inculcaron el amor por los libros. Ambos son fanáticos de las novelas, de las películas, de leer historias y fui una niña que siempre tuvo la fortuna de que antes de irse a dormir tenía a uno de sus padres contándole un cuento para que pudiera tener dulces sueños. Entonces creo que esas experiencias empezaron a despertar en mí el deseo de querer contar y crear historias, que se fue desarrollando a lo largo de los años y fue una pasión que fue creciendo y creciendo y creciendo como una plantita a la que se le riega constantemente y sobre todo a la que se le da mucho cariño y amor. Entonces llegó un momento en el que dije, bueno, he leído tantos libros maravillosos en esta vida y las cosas que me han hecho sentir han sido tan hermosas y han despertado tantas emociones distintas que llegó un momento en el que dije, yo también quiero hacer esto. Yo también quiero poder contar a través de lo que escribo una historia que despierte emociones en otras personas. Y creo que es una cosa que, bueno, es una cosa cuya idea me emocionaba tanto y me llenaba de mucha ilusión, que ha sido un objetivo constante a lo largo de mi vida y pues por mucha suerte, por mucho trabajo duro y el apoyo de muchas personas, pues se ha logrado hacer realidad en este primer libro que he logrado publicar, que es Estrellas que nacen en cunas de polvo. En El Salvador tenemos, por decirlo así, el mal dicho que del arte no se come. Ha sido una discusión bastante compleja para muchas personas. Yo he tenido la fortuna de que mi familia, yo creo que me vieron desde chiquita como que esa chispa y ese deseo de querer escribir y dedicarme a la literatura, que creo que llegó un momento en el que simplemente dejaron de cuestionarlo y dijeron, dale Laurita, dale, vos podés, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que ese apoyo es algo que sí se siente y algo que sí afecta mucho al desarrollo, sobre todo de un niño ilusionado, ¿verdad? Y creo que es algo que con lo que siempre voy a estar sumamente agradecida. Mis amigos, mi familia siempre estuvieron ahí para mí, escuchaban todas las ideas locas que a veces les contaba en medio de una cena, en medio de una reunión, en el recreo del colegio. Era como, hey, mira, tuve una idea, mira, creé este personaje, mira, ¿qué pasaría si? Y empezar a cuestionarse todas esas cosas locas que tal vez uno en su día a día no suele pensar, pero que pueden ser cosas que están ahí constantemente. Y bueno, es algo con lo que siempre tuve bastante apoyo, sobre todo de mis papás, sobre todo de mis hermanos menores. Entonces, creo que es algo que motiva bastante y a uno lo ilusiona y lo emociona para poder continuar con estas ideas, con estos sueños, para poder realmente querer llevarlos a la realidad y pues es algo que sí se logró hacer en esta ocasión. La verdad es que escribir es algo que siempre he hecho desde que aprendí en parvularia, es algo que siempre me gustó y tratar de encontrar, digámoslo así, un equilibrio entre tener una vida de estudiante normal y el sueño de querer ser escritor para una niña pequeña era bastante complicado, porque a veces era como tienes que dedicar tu tiempo a estudiar matemáticas, ciencias sociales, porque te tienes que graduar de este colegio o tienes que elegir una carrera de la que te tienes que graduar y a veces entran un poquito de choque con el sueño de querer dedicarse a algo que tal vez no es algo formal o al menos que no se presenta socialmente y comúnmente como algo formal. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido que tratar de llevar las dos cosas en cierto equilibrio, dedicarme un tiempo a poder hacer una vida cotidiana de mujer independiente y también de poder ser una escritora apasionada. Entonces, era de aprovechar, por ejemplo, los tiempos libres. A veces tocaba desvelarse porque simplemente llegaban las ideas y este es el único momento que tengo para escribir y estar ahí escribiendo y escribiendo y escribiendo. Creo que cuando algo a uno le apasiona de verdad,
hay sacrificios que está dispuesto a tomar por ello. Entonces sí, definitivamente ha sido algo que ha tomado bastante sacrificio, se han tenido que tomar decisiones que tal vez a la primera costaba un poco ver cuál era la mejor opción, o tal vez dejar de lado ciertas cosas que parecerían más estables o más comunes por hacer otra cosa que sabes que a ti te hace feliz, pero está esa incertidumbre de qué va a pasar después, ¿verdad? ¿Esto realmente va a poder llegar más allá o se va a quedar simplemente como un juego, como un hobby o como una pasión, como en algún momento de mi vida mucha gente también me dijo? Pero por suerte, por ese mismo apoyo que he comentado que constantemente he tenido de las personas cercanas y de mis seres queridos, pues esto logró crecer un poco más y tratar de equilibrar las cosas, me permitió dedicarle el tiempo que se merece a este proyecto. Y bueno, pues ahora lo que originalmente eran páginas sueltas en un cuaderno o en la parte de atrás de un librito de la escuela se convirtieron ya en su propia obra independiente que puede contar su propia historia a través de una voz que yo le di y que está dispuesta a ser leída por todos los que quieran escucharla. Como dije desde un principio, la escritura y la lectura siempre fue una de mis más grandes pasiones. Escribir un libro creo que era mi máximo sueño desde que tengo 10 años de edad, y me alegra que más de 10 años después se ha logrado cumplir. La verdad es que a veces uno se siente como presionado de querer cumplir ciertos tiempos para hacer ciertas cosas en la vida, y uno puede llegar a frustrarse, pero a veces el secreto está en no perder la esperanza y sobre todo mantener mucha determinación para esforzarse y trabajar duro y seguir y seguir y seguir y seguir y mantener ahí el dedito en el renglón hasta que pues se logra, ¿verdad? Se logra hacer algo. Creo que si tomamos eso en cuenta, mis sueños después de publicar un libro serían seguir publicando libros. Escribir es a lo que me encantaría poder dedicarme toda la vida si es posible. En este momento pues estamos empezando, todavía hay cosas que hacer, se necesita cierta estabilidad económica, cierta organización temporal, ¿verdad? Y por supuesto seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir escribiendo, porque uno en su vida nunca deja de aprender, y la lectura y el lenguaje es algo que puede irse desarrollando muchísimo más. Entonces uno siempre está dispuesto a querer aprender y a querer conocer más, desarrollar otros estilos, así que creo que eso va muy acompañado a lo que serían mis objetivos futuros: seguirme instruyendo en el área de la literatura, aprender mucho más gramática, mejorar mi redacción, todo lo que tiene que ver con eso, y desarrollarme como una mejor escritora a nivel profesional. Entonces yo tengo la ilusión, y planeo que así sea, de seguir trabajando otros proyectos de escritura que tengo a medias o que he empezado y que en algún momento estén listos para poder salir, digamos, de la página de borrador, y que estén dispuestos a que la gente pueda leerlos y conocerlos. Eso creo que serían como los principales objetivos que tengo dentro del área literaria, pero también eso va muy acompañado a mi parte de desarrollo personal. La literatura es una de mis más grandes pasiones, pero también uno tiene que buscar ver cómo puede llevar, como dije antes, ¿verdad?, el equilibrio entre la pasión y el resto de la vida, ¿verdad? Así que creo que esa es como ahorita mi prioridad: desarrollarme en eso, seguir aprendiendo, seguir escribiendo, pero también mantener un equilibrio en el resto de cosas, ¿verdad? Conseguir, digámoslo así, una buena estabilidad, seguir manteniendo buenas relaciones con mi familia y con mis amigos, conocer gente, exponerme a nuevas cosas de las que siempre se pueden aprender. Y bueno, más o menos así es como estoy manejando ahorita las cosas. Yo tengo la esperanza y la confianza de que este año va a estar lleno de muchas oportunidades bonitas. Yo estoy muy agradecida de las oportunidades que se me han podido dar pues desde el año pasado con este proyecto, con poder traer a la realidad mi obra. Y bueno, yo espero que se logren hacer muchas cosas más, y por cualquier cosa estoy aquí emocionada y dispuesta por probar cosas nuevas. Yo siempre he tenido como la idea de que cuando uno como artista crea algo que surgió de su mente y de su corazón, es casi como que pudiera
concebir un bebé. Es un poco exagerado y dramático, pero la verdad es que me gusta verlo de esa manera porque los seres humanos somos por naturaleza seres creadores. Creo que es una de las habilidades más maravillosas que podemos haber desarrollado a lo largo de la evolución, el poder crear cosas a partir de simplemente lo que tenemos a nuestro alrededor, e incluso cosas tan intangibles como puede ser una historia, también somos capaces de crearlas en base a lo que podemos ir observando y aprendiendo y sintiendo de las experiencias que vivimos o escuchamos. Entonces creo que es algo bastante mágico cuando ves algo que solamente existía dentro de tu mente como un cuerpo físico, que en este caso sería un libro de cartoncillo y papel, pero que sabes que dentro de esto hay varios mundos que en su momento solamente existieron en tu cabeza. Entonces creo que el primer momento en el que vi mi libro ya impreso a color, con todas sus letras y con todas sus imágenes, fue como decirle hola a mi recién nacido. La verdad es que fue una experiencia súper linda, creo que ha sido de los días más felices de mi vida y lo recuerdo con muchísimo cariño. Fue una fecha que celebramos en familia, con ese tipo de furor, ¿verdad? Y con esa euforia de wow, tenemos un miembro más en la familia. Entonces creo que es algo muy bonito. Creo que cuando uno como artista de verdad ama lo que hace, es más fácil poder compartirlo y disfrutarlo con otras personas. Creo que eso es algo muy lindo y es algo con lo que me gusta mucho quedarme. Entonces sí, definitivamente ver mi libro ya publicado fue algo sumamente maravilloso y espero que para quienes puedan obtenerlo también en físico también sea una linda experiencia. Bueno, hablando del libro, mi obra se llama Estrellas que nacen en cunas de polvo. Es un nombrecito bastante largo, tal vez. De hecho, es muy divertido cómo fue que surgió este nombre. A mí siempre me ha costado ponerle nombre a las cosas. Yo soy fiel creyente de que cuando nosotros nombramos algo, lo hacemos parte de nuestra vida. Algo que no tiene nombre no puede ser parte de nosotros y de nuestra realidad. Es casi que desconocido. Entonces, ponerle nombre a mi obra era una de las partes más claves y fundamentales del proceso de escritura y sobre todo del proceso de publicación, porque no se puede publicar un libro sin nombre. Entonces, estuvimos mucho tiempo ahí con mi familia y con mi editora pensando cómo se puede llamar el libro. Ya tenemos los 8 cuentos que lo componen, cada uno con su título, cada uno con su identidad. ¿Cómo podemos a través de una frase o una palabra guardar el significado de todas estas historias y también de una manera que sea llamativa, ¿verdad? A las personas. Estuvimos haciendo listas y listas de nombres, de ideas y era como, no, esta no me convence, no, esta ya existe, no, esta no me termina de llamar la suficiente la atención y ahí estuvimos dándole y dándole y dándole y dándole y es que nos pusimos a pensar, bueno, ¿cuál es realmente el mensaje del libro? O cuál es esa idea o concepto que sentimos que resalta en todos los cuentos. Para no dar mucho spoiler, los 8 cuentos que componen mi obra tocan una gran variedad de temas, pero hay ciertas temáticas que pueden volver a presentarse y mostrarse de diferentes maneras. Algunos de los temas que se tocan, por ejemplo, tienen que ver con los sueños, con las ilusiones, pero también pueden ver una perspectiva un poco más oscura, como pueden ser las obsesiones o incluso la muerte, temas bastante abstractos se podría decir. Entonces ahí fuimos como que pensando y buscando cómo se puede llamar, empezamos a revisar dentro de los mismos cuentos si había alguna frase que nos despertara algo y dijéramos, esto podría servir, hasta que al final llegamos a la frase Estrellas que nacen en cunas de polvo, que de hecho es una de las frases que aparece en uno de los cuentos del libro. Así que para quienes lo lean, puede que lo encuentren por ahí. Y al final decidimos quedarnos con esta porque siento de que aunque en el cuento tiene un significado distinto, si lo ponemos como título del libro, creo que puede abarcar muy bien todas esas temáticas que se tratan en los cuentos, porque al final, como en el mismo cuento donde aparece esta frase, se menciona, las personas no somos más que cascarones
llenos de ilusiones y sueños. Entonces, si nos quedamos solamente con lo que tenemos acá, pero no desarrollamos lo que tenemos por dentro, entonces es como que si estuviéramos hechos solamente de tierra. Pero si realmente nosotros nos esforzamos, nos mantenemos despiertos ante la realidad, soñando dentro de la realidad y sobre todo sin perder la esperanza y la ilusión y el asombro por lo que nos rodea, entonces es como ir creciendo o dejando que crezca dentro de nosotros una pequeñita estrella que en algún momento pues va a poder salir de este cascarón y conocer el mundo de una manera distinta. Entonces es como que dentro de todos nosotros tengamos una pequeña estrellita que en algún momento va a nacer de este cuerpo de polvo. Como dije, la verdad es que un artista enamorado de su obra creo que es de las mejores cosas que puede haber, siempre de una manera sana, ¿verdad? Justo como en algunos de mis cuentos, hay que tener cuidado con ciertas obsesiones, pero creo que en un nivel normal amar la obra es como amarse también a sí mismo, amar a una parte de uno, porque en todo lo que nosotros creamos, querramos o no, siempre va una parte de nosotros. Y es una bonita manera de decirnos a nosotros mismos que nos queremos, que nos apreciamos, porque estamos haciendo aquello que nos gusta. Entonces creo que eso es algo bastante lindo e incluso dentro de esta obra, yo quiero a todos mis cuentos por igual, pero como dicen por ahí que siempre uno, incluso entre los hijos, a todos se les ama, pero hay ciertas tendencias o preferencias hay unos cuentos que me gustan mucho más que otros. A todos los quiero, como dije, pero creo que señalaría 3 de los 8 cuentos que son como los que tal vez más me divirtió escribir, los que más me emocionaba terminar de escribir o que la gente leyera. A nivel muy personal, estos son mis favoritos y creo que esos 3 cuentos serían, el primero sería El Rey de las Nubes. Ese es un cuento de los más viejos que están en este libro. Ese lo empecé a escribir cuando estaba bastante pequeña y finalmente para esta obra pude darle un fin satisfactorio. Entonces creo que esa es una de las cosas que también más me ilusionaba de este cuento. Creo que es un cuento muy tierno, muy lindo y sobre todo que tiene mucha imagen visual en el momento de las descripciones. Creo que eso es algo lindo, sobre todo porque soy una persona a la que le encanta a veces dejar que su imaginación vuele. Entonces creo que este cuento está muy acorde a esa parte y para quienes les guste este toque más fantasioso, creo que de los 8 cuentos este es el cuento que tiene una temática más de fantasía clásica. Entonces pues para quienes les guste o sean fans del género, creo que este cuento les puede llegar a gustar bastante. En mi caso yo soy 100% fan de la fantasía, entonces definitivamente este cuento tenía que estar en mi top 3. Otro de los cuentos que más me gusta es El Cuerpo de Susana. El Cuerpo de Susana fue irónicamente el cuento que escribí de último de todo el libro. Fue el más reciente y creo que lo que más me gusta de ese cuento es que toca temas con los que fácilmente una persona podría tal vez identificarse. Son temáticas y problemas mucho más terrenales, mucho más corpóreas y creo que sin dar mucho spoiler, puede que incluso en algún momento de nuestra vida, quién sabe, hayamos pensado algo parecido a lo que sucede con la protagonista. Entonces creo que es de los finales que más me gusta y que otras personas también me han dicho que son de sus favoritos y eso me alegra bastante. Creo que es un cuento súper loco y abstracto y la verdad es que fue súper divertido trabajar en él y escribirlo. Y por último, mi cuento favorito es el último cuento del libro, que es El Médico y el Diablo. Ese también lo tuve abandonado mucho tiempo porque fue una idea que se me ocurrió y la empecé a escribir y ya no supe cómo continuarla y quedó ahí guardadita en un archivo de Word, ignorada, hasta que años después dije no, hoy sí le vamos a poner fin, esta historia no puede terminar así. Y me puse a pensar y a escribirla y la verdad es que es de esas historias que empiezas a escribir sin tener pensado un final y es como si tú como autor, al igual que el lector, estás descubriendo la historia poco a poco. Estás como quitando las ramitas, cortando los arbustos y descubriendo qué hay más allá al final del camino. Entonces fue un proceso bastante interesante, fue complejo de escribir. Creo que de todas las historias es de las que toca los temas más difíciles, más crudos. Habla acerca de la crueldad humana, pero también habla de la compasión y creo que eso es algo que puede resultar muy fascinante. A mí me encanta cuando se tocan ese tipo de temas a veces y
bueno, es una historia que tal vez a algunos pueda causarles un poquito de miedo. Ya más de una persona me dijo que lloró con ese cuento, entonces creo que para uno como autor eso es como maravilloso, no solamente porque a los autores nos gusta el sufrimiento de los lectores, o sea, un poquito, no lo voy a negar, pero creo que lo que realmente nos hace sentir como satisfechos es sentir que lo que escribimos realmente pudo generar emociones tan fuertes y tan genuinas en alguien que despertó ese tipo de emociones que terminan en una reacción física. Entonces, la verdad es que ese cuento me gusta mucho, al nivel de que a veces me pongo a pensar, incluso yo misma, qué pasaría después del final. Entonces, creo que eso es una cosa muy bonita y bueno, esos son mis cuentos favoritos de mi libro. Bueno, yo creo que en esa lectura uno puede experimentar algo que tiene un sabor como de fantasía, pero también un toque de realidad. Yo leí ese cuento que es el de El Rey de las Nubes, y al principio parece ser una lectura de fantasía, algo a lo que estamos acostumbrados, pero después está ese toque de realidad, y la verdad es que me impactó tanto como la autora relaciona esa parte de fantasía, de que esta niña anda en las nubes, tiene esta interacción con algo que ella soñaba desde pequeña, y ahora que ella está grande, pues tiene la oportunidad de experimentar eso en las nubes, que las nubes son como el algodón de azúcar, pero a la vez está ese contraste con la realidad que ella está viviendo, un mundo donde hay caos, enfermedad, guerras, y lo que me impactó bastante es que al final de la historia, pues esta niña tiene la oportunidad de quedarse en aquel mundo de fantasía, pero al final decide volver a esa realidad, al mundo en el que estamos, porque ella cree que hay un propósito mayor, a pesar de las guerras, a pesar de los problemas y de todo lo que en ese mundo pasa, pues hay un propósito para cada ser humano. Y creo que eso me llenó bastante, me reconfortó, porque a veces he sentido que, basta ya de ese mundo, y quisiera estar en un mundo de fantasía, pero al final hay un propósito en todos nosotros, en esa realidad. Para mí, la lectura del cuerpo de Susana, me identifiqué mucho con el personaje, ya que en cierto tiempo de mi juventud no me sentí cómoda conmigo misma, y el hecho de que ella empieza esa búsqueda constante de su propia autenticidad y de sentirse cómoda, me hizo acordarme de todo lo que yo tuve que hacer también para llegar a ese sentimiento, sentirme cómoda conmigo misma, interpretar esa luz como mi comunicación con Dios, entregarle, así como ella le entregaba las partes de su cuerpo, yo entregarle mis preocupaciones, lo que me abate, lo que no me deja tranquila. Entonces, al igual que ella al entregarle su cuerpo encontró su paz, yo al entregarle mis preocupaciones a Dios encuentro la mía. Tuve la fortuna de leer El cuerpo de Susana, una metáfora que deja Laura Badillo en un cuento donde expresa lo importante que es la aceptación, tanto de lo externo como de lo interno, pero enfatiza profundamente en la importancia que tiene lo interno, y yo lo interpretaría como lo que se puede decir alma. Habla de cómo el cuerpo, siendo parte de nosotros, nos puede servir para transformar, para poder interpretar los seres que somos. Sin embargo, es importante mencionar que lo valioso está en el interior del ser humano. Pues una de las cosas que es interesante con esta propuesta de la editorial Ojo de Cuervo es que es algo diferente y te atrae, ¿no? Y puedes ver cuando vos abrís y tiene la diagramación que es distinta también, el nombre del libro a la orilla, las imágenes, y hemos venido hablando de que hay una enemistad con el libro, o ha habido una enemistad con el libro en El Salvador por mucho tiempo, pero cuando vos ves un libro así que te atrae, por lo menos esto reduce esa brecha de decir, bueno, es un libro feo, ¿no? Pero si es un libro que te puede gustar, que te llama la atención, que ese es el primer gancho para el contenido del libro.
Disfruté de la lectura, me gustó mucho el desenlace de la historia y cómo me llevó a imaginarme muchas situaciones y sensaciones también de mi cuerpo y cómo puede tocar un tema bastante profundo de una manera bastante ligera y fácil de leer. Así que espero leer más de la autora del cuento. Hola, soy Ricardo Hernández Pereira y me han invitado a hablar un poco sobre la ópera prima de Laura Vadillo. Estoy hablando de Estrellas que nacen en cunas de polvo. Es una apuesta por la editorial Ojo de Cuervo y quiero recomendar este libro porque realmente está muy bien escrito. Es un libro que hace una exploración de distintos temas humanos como la muerte, como el tiempo, como la vida, como los temores. Y lo que hace interesante este libro es la fineza en la palabra, muy buen ritmo, el uso de los recursos narrativos para hacer una ópera prima, pues creo que está muy bien construida. No se la van a pasar mal. Sí, son cuentos fantásticos, pero cuentos que han sabido escribirse y han tenido la paciencia de cocinarse de la mejor manera posible. Enhorabuena por Laura Vadillo, por la editorial, y pues recomiendo definitivamente leer estos cuentos que nos dejan pensando, nos dejan reflexionando y nos dejan muy buen sabor de boca. La evolución que Laurita ha tenido, pues yo sí tuve la oportunidad de verla en sus primeras etapas, digamos, de crecimiento. Escribía pequeños relatos y todo, y nada, de vez en cuando yo también revisaba algunos de ellos, me daba chance, y además fue instructora en una de las materias de redacción que tuve la oportunidad de dar. Siempre la vi en afán de ayudar también a otros en el camino de seguir aprendiendo a manejar la parte literaria, y ella misma se retaba y se colocaba en grupos donde habían como retos semanales sobre los cuales escribir. Entonces me encantaba verla evolucionar en ese aspecto, desde cosas cortas hasta escritos un poco más elaborados y largos. Así que sí, digamos que tuve la oportunidad de ver mucha de su evolución, aunque yo creo que ahora debe estar todavía mejor de lo que yo conocí.